Para el feminismo, la ambigüedad y la complejidad social y personal que provoca el hecho de que las mujeres son iguales a los hombres en tanto seres humanos y distintas en tantos sexos, plantea varios desafíos a la justicia. Uno de ellos se concreta en demandar que no se vea a la mujer como un cuerpo condenado por su biología. Marta Lamas. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Para la Embajada de México en Ecuador es un honor poder tener este conversatorio con dos embajadoras de carrera maravillosas, Luz Helena Baños, que es representante ante la OEA, la Organización de Estados Americanos, y con María Teresa Mercado, embajadora de México en Bolivia. Me da mucho gusto tenerlas aquí, Luz Helena y María Teresa, y muchas gracias por haber aceptado y haber contribuido a hacer este conversatorio las tres. También agradezco mucho la presencia de Martín Borrego, el director general para América Latina y el Caribe, quien va a abrir este conversatorio, y a Efraín Guadarrama, director general de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos, quien va a hacer la clausura de este conversatorio. A ambos les doy las gracias. Para nosotras es un honor que hayan aceptado participar en este conversatorio, no solamente por el rango que tienen en la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino también porque cotidianamente nos respaldan y sabemos que cuentan también con la convicción del respaldo de género cotidianamente. Entonces, a ambos les doy las gracias y ahora le doy la palabra a Martín Borrego. Martín, por favor, adelante. Quisiera comenzar reconociendo esta maravillosa iniciativa, pues tenemos la suerte de contar con la participación de nuestras queridas embajadoras Raquel Serur, María Teresa Mercado y Luz Helena Baños, quienes fungen como titulares en nuestras representaciones en Ecuador, Bolivia y la misión permanente ante la OEA respectivamente. Desde el momento en que la embajadora Raquel Serur me comentó sobre esta iniciativa, que se enmarca en la conmemoración del Día de la Mujer, Internacional de la Mujer, me pareció una excelente y muy pertinente iniciativa. Las mujeres en la diplomacia es un tema de gran relevancia. Tenemos el privilegio de conocer de primera mano las experiencias, opiniones y recomendaciones de tres diplomáticas ejemplares. Y queridas amigas, estoy convencido del poder y la capacidad de las mujeres y me siento muy afortunado por estar acompañado por grandes y talentosas diplomáticas sobresalientes por su inteligencia, ingenio, creatividad y profundo amor por México. Las tres embajadoras tienen mucho que contar, no solo por sus largas trayectorias, sino porque las tres han sido piezas claves en momentos muy complejos de nuestra diplomacia. Las tres han enarbolado y defendido los intereses y principios sobre los cuales se cimienta nuestra política exterior. Las tres han superado los mayores retos en sus carreras diplomáticas y han demostrado capacidad, logrando siempre resultados óptimos y una gran entrega por México. Por ello las felicito de nuevo, las conmino a seguir adelante y les reitero mi agradecimiento, mi aprecio y mi reconocimiento. Tengo la certeza de que este espacio será sumamente enriquecedor para toda la audiencia que nos acompaña. Tener reunidas a estas tres grandes mujeres es una invaluable oportunidad para adentrarnos en el mundo de las diplomáticas mexicanas. Esta administración se define como un gobierno feminista y tenemos una política exterior feminista. Como saben, así lo anunció el canciller Marcelo Ebrard ante la Asamblea de las Naciones Unidas. Es el primer país en la región en poner como prioridad su actividad internacional, la igualdad de género y la agenda feminista. Actualmente en la Cancillería 2 mujeres encabezan subsecretarías y junto al subsecretario Maximiliano Reyes en la región de América Latina y el Caribe está nuestra querida embajadora emérita Carmen Moreno, que además estuvo al frente de nuestra embajada en Nicaragua, y la subsecretaria Marta Delgado, las cuales se han dado la tarea de hacer transversal el enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género en todas las esferas de la política exterior. Además, todos los días recordamos la importante labor de Paula Alegría, Rosario Green y Rosario Castellanos,
a quienes, al igual que hoy la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carmen Moreno Toscano, se han dedicado espacios en la Secretaría de Relaciones Exteriores en honor a su destacada labor diplomática. Queridas embajadoras, recuerden que hoy, entre su audiencia, las escuchan muchas mujeres jóvenes que toman en cuenta cada lección, consejo y experiencia que ustedes comparten en este espacio. Empoderemos desde aquí y desde hoy a las mujeres embajadoras del mañana y fortalezcamos la educación feminista para los futuros embajadores. Quiero agradecer el tiempo y los esfuerzos que han destinado a esta iniciativa. Gracias a las embajadoras Tere, Luz Helena y Raquel por su disposición en hacer este tema que es fundamental y por invitarme a participar en la inauguración. Para concluir mi participación comparto esta reflexión de Rosario Castellanos, quien además de diplomática fue una de las principales literatas mexicanas del siglo XX y precursora del feminismo en América Latina y el Caribe. Los hombres no son nuestros enemigos naturales. Tienen que comprender que nada produce una degradación mayor que la degradación que se pretende infligir a otro. Muchas gracias y mucho éxito en esta iniciativa. Muchas gracias por tus generosas palabras, Martín. Y con esto damos por inaugurado este evento y vamos a empezar con una serie de preguntas que nos vamos a hacer entre todas, pero que voy a tratar de conducir yo. La primera pregunta que le quisiera hacer a Luz Helena Baños y a María Teresa Mercado es: ¿qué es ser embajadora en un mundo en donde los embajadores hombres predominan? Muchas gracias, Raquel. Antes de contestar esta pregunta, quisiera presentarte para que el público sepa que la Ley del Servicio Exterior Mexicano tiene dos posibilidades para que las personas puedan ser embajadores de México. Y una de ellas es, obviamente, siendo de carrera diplomática, haciendo exámenes de ingreso y haciendo exámenes de ascenso, pero también la otra posibilidad es por nombramiento político, condición totalmente tipificada dentro de la ley. En este caso, Raquel Serur, una eminente y distinguida doctora académica de la UNAM, de la Facultad de Filosofía y Letras, que para fortuna de la política exterior de México es nuestra embajadora en Ecuador. Representa una de esas posibilidades. Entonces nos da mucho gusto porque eso es una fortaleza, eso es una manera de enriquecer la participación de personas muy distinguidas dentro del ejercicio diplomático. Contestando tu pregunta, Raquel, quisiera yo decirte que ser diplomática, mujer, en un mundo de una profesión tradicionalmente centrada en las figuras masculinas muy poderosas, es un reto muy importante. Quisiera también decir que en el caso de México, esto reviste una especial distinción, porque no eres solamente un servidor público, sino eres un servidor público de Estado. Y eso tiene un rango muchísimo más alto de servir a los intereses de México en el exterior y defender los intereses de nuestro país en todas las instancias en las que nosotros tengamos la fortuna de ser los representantes como embajadores de México. Ser mujer diplomática y en este caso embajadora en un mundo generalmente desbalanceado de tal forma como 70% de hombres y 30% de mujeres, es un reto muy particular que en el caso mío me ha hecho ser profundamente estricta en mi formación, en mi prudencia, en mi equilibrio, en tener una conciencia plena de que el papel más importante de un diplomático es la representatividad. Y en este caso se trata nada más ni nada menos que de representar al Estado mexicano, o sea, no solo al gobierno para el que trabajamos, sino también a la sociedad. Y creo que eso me ha hecho ser una persona muy exigente conmigo misma para poder transitar dignamente en un mundo masculino. Eso es lo que quisiera poner como reflexión. Muchísimas gracias, Luz Helena. Me parece muy interesante y muy
muy fuerte lo que dices, porque es un reto realmente de vida, es un reto que de alguna manera pues has transitado con él a lo largo de tantos años de tu carrera. Y ahora le doy la palabra a María Teresa Mercado para que responda también qué ha sido para ella ser embajadora en este mundo de hombres. Muchas gracias, Raquel. Y bueno, primero que nada, quisiera decir que me da mucho gusto compartir este espacio con dos excelentes embajadoras como son la embajadora Luz Helena Baños y la embajadora Raquel Serur en este pues día especial para hablar de un tema que nos vincula y nos hermana a todas las mujeres que nos desempeñamos en la diplomacia mexicana, sin duda alguna. Agradezco también las generosas palabras de Martín Borrego, nuestro director general para América Latina, que pues muestran una profunda sensibilidad sobre los retos que nosotras las mujeres enfrentamos en este quehacer diplomático. Y bueno, pasando a tu pregunta, a mí me gustaría señalar que ser mujer embajadora en un mundo de hombres significa mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Significa haber alcanzado esta posición gracias a una lucha constante que en mi caso va mucho más allá de los 30 años de servicio para poder derribar pues estereotipos, discriminaciones, violencia, bajo una normativa pues que sabemos que ha sido hecha por hombres y para hombres y que ha permitido pues el crecimiento de un sistema pues patriarcal. Ser mujer en este contexto significa tener que seguir esforzándonos cada día para visibilizar nuestro trabajo y nuestras aportaciones ante los ojos de muchos y demostrar pues que contamos con todas las herramientas para poder desempeñar nuestra función y desempeñarla en los puestos de mayor jerarquía. Esta lucha sin duda continúa, no obstante, pues los avances alcanzados en mucho sentido dentro de la Cancillería, pero sin duda alguna este esfuerzo constante que las mujeres hemos tenido que hacer en la carrera diplomática me hace apreciar muchísimo más el gran honor que significa ser embajadora. No puedo pues yo imaginar mayor orgullo que ser una mujer que representa y vela por los intereses de su país y que protege la dignidad y los derechos de los mexicanos que viven en el extranjero. Esa sería mi reflexión. Muchas gracias, María Teresa. Pues yo también voy a contestar esta pregunta desde mi corta trayectoria. Yo llevo 1 año y medio como embajadora, como pues muy generosamente me presentó Luz Helena Baños. Y en este 1 año y medio, yo lo que puedo decir es que quizá a lo largo de 40 años que yo he trabajado en la UNAM, la distinción más grande que he tenido en mi vida ha sido la de haber sido ser nombrada embajadora de México en Ecuador. Para mí es algo muy importante, tanto a nivel personal, profesional y familiar. Es quizá el más alto honor que pueda uno tener en la vida, representar a tu propio país y representarlo con todo lo que este maravilloso país que se llama México me ha dado, y en ese sentido poner todo mi empeño, porque como bien lo dijo Luz Helena, no tengo la trayectoria, no he pasado los exámenes, etcétera, pero sin embargo, la UNAM me ha dado a mí mucho, y la UNAM me ha dado tal cantidad de cosas que yo misma no sabía hasta que empecé a desempeñar las funciones que tengo. Y esas funciones, la capacidad de conciliación, la capacidad de muchas otras cosas que no voy a decir aquí,
pero que me hacen fuerte para representar a mi país de la manera más digna y más honrosa. Y en ese sentido, pues quizá es lo más importante que me haya pasado en la vida y agradezco a la vida poder representar a mi país y a mi pueblo de la manera en que lo estoy haciendo a lo largo de este año y medio. Entonces, pues gracias por sus palabras y ahora paso a la segunda pregunta. Díganme, por favor, en su larga trayectoria, ¿qué retos o cuáles han sido los retos más importantes que ustedes han enfrentado? Y una pregunta que también tiene que ver con esta es, ¿el ser mujer es un reto más en toda esta trayectoria? Pues si quieres empezamos por ti, María Teresa. Claro que sí, muchas gracias, Raquel. Pues mira, yo lo que te puedo decir es de que las mujeres hemos tenido y seguimos teniendo grandes dificultades para desempeñarnos en la diplomacia y mi caso pues no ha sido la excepción. Como lo he mencionado en otras ocasiones y en otros foros, han pasado muchísimos años desde que se promulgó la primera ley del Servicio Exterior Mexicano en 1829 y todavía seguimos luchando por encontrar espacios y tener las mismas oportunidades en igualdad de circunstancias que los hombres. Fíjate que no obstante que esta ley del servicio exterior mexicano ha sufrido muchas transformaciones, no es sino hasta la ley de 1982 que se le otorga a la mujer la posibilidad de ingresar al servicio exterior mexicano. Sin embargo, el reglamento de esa ley señalaba que cuando ambos cónyuges pertenecían al servicio, estos no podían ser comisionados a una misma misión diplomática o consular, y ello significaba pues que la mujer que estaba casada con un miembro del servicio exterior tuviera que suspender provisional o definitivamente su carrera, y ese fue mi caso. Yo tuve que salirme del servicio por casi 10 años y para mí fue muy difícil reincorporarme a un ambiente laboral completamente diferente a aquel de cuando lo dejé, ¿no? Creo que uno de los principales retos en la diplomacia para las mujeres es tener que elegir entre la familia y su carrera, porque inclusive hoy en día todavía son muy pocos los hombres que optan por acompañar a sus esposas, a sus parejas y apoyar su desarrollo profesional y dejar sus trabajos y ser dependientes económicos de ellas. Y eso pues ha frenado mucho la carrera de muchas mujeres y a tal grado que, como mencionaba Luz Helena, apenas en la actualidad poco más del 30% de las mujeres ocupan puestos de mando dentro de la Cancillería y en las titularidades de las representaciones de México en el exterior. Y no es una cuestión de incapacidad para desempeñar una función. Eso lo sabemos, no se trata de ser hombres o ser mujeres, se trata de que las mujeres tenemos todas las herramientas para desempeñar esas mismas funciones, pero las mismas digamos, yo llamaría los mismos frenos institucionales dentro de la ley misma del Servicio Exterior Mexicano, en muchas ocasiones nos ha obligado a pues a actuar y a salir del servicio exterior mexicano y a tener que asumir otro tipo de funciones en vez de continuar nuestra carrera. Muchas gracias, María Teresa. Pues sí, has dicho algo muy importante, tener que abandonar el servicio exterior porque tu marido o el marido de la persona en cuestión pertenece al servicio exterior, pues implica un reto muy fuerte. Y en ese sentido, creo que en tanto que estamos entrando a una política exterior feminista, podemos, nosotras que hemos tenido una trayectoria de tantos años,
pues contribuir a que las cosas en el futuro no sean así. Pero ahora quisiera escuchar a Luz Helena Baños contestando esta misma pregunta. ¿Cuáles han sido los retos que has enfrentado? ¿Ser mujer es un reto más? Sí, creo que ser mujer es un reto más y mayor. Creo que se puede y creo que las mujeres tienen que optar por cualquier carrera para la que tengan vocación e interés, pero también ser objetivas de cuáles son las exigencias que tenemos. Y retomando un poco lo que María Teresa ha dicho, yo sí diría que uno de los principales retos para mí en particular ha sido tener un equilibrio entre mi profesión y mi familia. Creo que ha sido unas coordenadas muy importantes que he tenido que plantearme de manera muy seria y muy profunda de poder respetar tanto a mi marido como a mi hijo en sus trayectorias, en sus intereses, en sus convicciones y no tratar de arrastrarlos en el mejor de los sentidos hacia las exigencias de esta carrera diplomática que son muy, muy fuertes y en algún momento pueden ser muy severas para nuestras familias. Creo que poder tener una familia feliz e integrada ha sido para mí uno de los retos más escalofriantes de mis más de 30 años. Pero otro reto no menos importante ha sido el rigor académico, el rigor que las mujeres tienen que imprimir a sus labores, a su presencia, a sus pronunciamientos. Hay una tendencia muy lamentable que por fortuna cada vez es menos, pero persiste y persiste cotidianamente, que es considerar a las mujeres débiles intelectuales. Eso en mi caso ha sido muy fuerte por el tipo de entornos masculinos en el que yo me muevo en el trabajo político. ¿Cómo solucionar esto? ¿Cómo equilibrarlo? ¿Cómo superarlo? Como les decía en el primer segmento, teniendo un gran rigor, una gran disciplina con mis conocimientos, con la clase de planteamientos políticos que tenga que hacer, pensando siempre, en todo momento, que siempre que hablo, que siempre que estoy presente, está presente mi país. No está presente mi persona y mi nombre no tiene mucho que ver. Cada vez que me presento, México es el que habla, México es el que se expresa, México es el que se posiciona. Para mí no hay una disociación entre mi persona y la representatividad de mi cargo. Por eso ni sábados, ni domingos, ni medianoches, ni madrugadas, yo puedo dejar de pensar que lo que hago en este momento tiene que ver con representar los más altos intereses de mi patria y comportarme consecuentemente. Creo que el poder tener eso de manera permanente ha sido para mí verdaderamente difícil por los tiempos políticos tan turbulentos que estamos viviendo, por la posición de dignidad tan fuerte que México sostiene en esta coyuntura y porque cuando yo hablo es México el que habla. Por lo tanto, no me puedo dar el lujo de hacerlo mal, de equivocarme, de no ser clara y de no ser contundente. Eso me ha formado muchísimo y creo que, entre otras cosas, se lo debo a la UNAM. La posibilidad de poder tener un pensamiento crítico y complejo en el mejor de los sentidos, o sea, tener una mirada holística e integral de las cosas como suceden y adelantarme prospectivamente a si México hace o dice esto, qué consecuencias pueden tener. Para eso soy muy afortunada de contar con las personas que coordinan nuestro trabajo, que son nuestros jefes. Uno de ellos es Efraín Guadarrama, que está presente, que es un gran aliado y que es una persona muy sensata, el subsecretario, el canciller, pero sobre todo la responsabilidad propia. No pensar que las cosas no funcionan porque otros no las hacen bien, no,
Si quiero que funcionen tan bien como lo estoy manifestando, entonces yo soy la que debo de hacer el mayor de los esfuerzos. Creo que esos y otros, pero estos principalmente son algunos de los retos centrales de mi quehacer diplomático. Muchas gracias, Luz Helena. Es muy, muy importante lo que has dicho y me sirve como pauta para mi entrada para responder esta pregunta. Justamente lo que tú dices respecto de la UNAM ha sido muy importante para mí. En este año y medio, digamos, uno de los retos importantes como mujer embajadora ha sido lo que me ha dado la UNAM, justamente en pensamiento crítico y en capacidad de discernir el hecho de ser Raquel Serur y el hecho de representar a México. Entonces, esto, confieso, en este año y medio ha sido difícil para mí, no digo que haya sido fácil, sin embargo, lo he logrado gracias a la sólida columna vertebral que me ha dado la UNAM a lo largo de estos años. Yo las admiro, a mí me parece que tantos años de experiencia evidentemente han formado toda una serie de cuestiones en ustedes que yo no tengo, pero que sin embargo creo que todo mi bagaje intelectual ha logrado de manera parcial quizás suplir toda una trayectoria profesional y técnica que ustedes han manejado a la perfección. Este bagaje intelectual, hablando, por ejemplo, del ser mujer, si es un reto más, yo creo que para mí ha sido muy importante porque en algunas reuniones en donde están embajadores hombres y que de manera natural te hacen de lado, en el momento en que me escuchan hablar y en el momento en que se dan cuenta de mi cultura y de las cosas que tengo que decir respecto de los temas que ellos están tratando, no trato de imponerlos, sino de dar un ángulo distinto. Y este ángulo distinto es el que siempre me ha proporcionado la UNAM, tanto para la vida cotidiana como en la cátedra, como en cualquier ámbito en el que me he desempeñado. Entonces, en ese sentido, yo sí sigo insistiendo, creo que en México tiene dos instituciones sumamente fuertes, que son la UNAM y la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque en ambas instituciones la gente tiene una trayectoria de carrera de muchos años. Entonces, bueno, pues gracias a la UNAM, repito, me he podido desempeñar bien y representar a México, no como Raquel Serur, sino como lo que es México actualmente, y en términos de mi nombramiento político, pues también representar los ideales de todo un movimiento que vino de años atrás y que ahora encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Entonces, te agradezco mucho tus palabras, Luz Helena, y paso a la tercera pregunta, que es una pregunta que nos atañe a todas las que estamos ahora en el servicio exterior. Y la pregunta es, ¿cómo podemos entender la política exterior feminista impulsada por el canciller Marcelo Ebrard? Yo quisiera empezar contestando esto, haciendo una pequeña introducción y diciendo que el gobierno de México, que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador, es un gobierno progresista. Lo caracteriza la necesidad de estar en una permanente transformación. Y se ha puesto énfasis en la necesidad de erradicar la corrupción de las prácticas sociales, pero también, y no menos importante, se ha señalado en reiteradas ocasiones la necesidad de caminar juntos hacia una sociedad mexicana incluyente e igualitaria. Y como hechos son amores, una muestra de esta intención desde el inicio de este régimen fue el conformar un gabinete paritario. Asimismo, también se planteó una reforma constitucional en materia de paridad de género y esta se aprobó. La reforma constitucional garantiza la paridad de género en los tres órdenes de gobierno y en los tres poderes de la Unión.
En ese sentido, el Estado mexicano reconoce que la no discriminación, la libertad, la igualdad y los derechos de las mujeres son fundamentales para el desarrollo pleno de la sociedad. Es claro entonces que resulta esencial eliminar todas las situaciones y prácticas discriminatorias que mermen los derechos de las mujeres y de las niñas. El canciller Marcelo Ebrard, al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha impulsado una política exterior feminista. Y aquí quisiera hacer un paréntesis. A mí me parece importante resaltar la trayectoria del canciller Marcelo Ebrard en otras responsabilidades de gobierno, porque podemos darnos cuenta de que en su trayectoria, Marcelo Ebrard ha mostrado sus convicciones feministas desde que era jefe de gobierno de la Ciudad de México. ¿Y por qué resalto esto? Lo resalto porque el hecho de impulsar una política exterior feminista no es solo en él cumplir una instrucción, sino que hay una convicción en cuanto a principios y valores detrás de este nuevo enfoque. Entonces, dicho esto, la pregunta que podríamos hacernos o que se hacen algunos de nuestros escuchas es ¿en qué consiste la política exterior feminista? ¿Cuál es la ruta de acción para este sexenio? Y voy a señalar 5 ejes que ha señalado nuestra Cancillería y les daré la palabra para que ustedes abunden por qué para ustedes la política exterior feminista es importante. El primer eje que señala la Cancillería es el liderazgo internacional en materia de género. Y esto para mí es muy importante, porque si todas las representaciones en el exterior asumen la importancia de la igualdad de género y asumen no solo el discurso, sino en la práctica cotidiana, en el trabajo diario, la necesidad de la no discriminación y de la igualdad como algo que nos fortalece como sociedad, podremos de mejor manera proyectar a los países en los que ejercemos nuestro trabajo un liderazgo en materia de género en las resoluciones bilaterales o en las resoluciones multilaterales o en todo aquello que es propio del servicio exterior. Entonces, este sería el primer eje, liderazgo internacional en materia de género. Ahora solamente voy a enunciar los otros. A este quise darle un énfasis especial y el resto solo los voy a enunciar para poder darles la palabra. El segundo eje son las mejoras organizacionales para un ambiente de desarrollo igualitario, es decir, para una Secretaría de Relaciones Exteriores paritaria. Esto lo enuncio, lo dejo en el tapete y después volvemos a ello si es necesario. El tercer eje es una Secretaría de Relaciones Exteriores libre de violencia y segura para todas. Es decir, lo que se propone en este sexenio es erradicar la violencia, tanto en la Secretaría de Relaciones Exteriores como en términos de lo que nosotras podemos ejercer en nuestro trabajo profesional cotidiano, erradicar la violencia en cada uno de estos lugares y de esta manera poder proyectar al interior de México la necesidad de la erradicación de la violencia. El cuarto eje es la visibilización del personal femenino en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y aquí es muy importante decirlo, la igualdad se ve. Si vemos una foto en donde hay 38 hombres y una mujer, pues la igualdad o la desigualdad se ve. Entonces hay que visibilizar el personal femenino en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y el quinto eje es una Secretaría de Relaciones Exteriores feminista intersectorial. El concepto de intersectorialidad puede ser un concepto difícil de entender para la gente que nos escucha.
La intersectorialidad empieza a reflexionarse como concepto en los años 90 en el feminismo, y lo que implica para estas feministas es decir que no solo hay desigualdad entre hombres y mujeres, sino que hay desigualdad, por ejemplo, entre las propias mujeres. No es lo mismo ser mujer negra que ser mujer blanca, no es lo mismo ser mujer blanca y pobre que ser mujer negra y rica, etcétera, etcétera. Entonces, sí se trata de implementar una política feminista intersectorial. De lo que se trata es de que todos los sectores se entrelacen para que la desigualdad no crezca, sino decrezca en el momento en que nos damos cuenta de que hay esta intersección entre los distintos actores de la sociedad. Con esto termino la introducción y les pregunto, ¿por qué creen ustedes que son mujeres de carrera, mujeres embajadoras distinguidas, exitosas y eminentes? ¿Por qué es importante una política exterior feminista? Luz Helena, por favor. Creo que es muy importante poder concretar los discursos, poder hacer realidad los conceptos. Y la política exterior feminista, una da muestra de quién es el canciller, cuál es el liderazgo del canciller, cuáles son los compromisos, como Raquel ya lo ha dicho muy bien, es un feminista radical en el sentido de totalmente comprometido con el avance de la agenda de las mujeres. Sus actos lo han comprobado así, porque si solamente fuera una narrativa, diríamos que qué afortunado, pero todavía falta mucho por hacer. Creo que una política exterior feminista quiere decir también que la Cancillería está consciente que el tema de las mujeres es un tema de todos, no es un tema solamente de las mujeres, que tenemos que tener una mirada, como Raquel decía, de interseccionalidad. Creo que esta parte es una parte muy estratégica para realmente poder hacer algo que afecte positivamente la vida de las mujeres. Tendemos a querer hacer cosas con otros sectores, pero no en nuestra propia casa. Y la política exterior feminista trata de impulsar las dos cosas de una manera armónica. Tener compromisos internacionales, adoptar los más altos estándares internacionales para el avance de la agenda de las mujeres, pero empezar por casa, hacerlo también en la Cancillería. Para mí es muy importante el compromiso del canciller y obviamente el respaldo del presidente para esto, de poder impulsar a las mujeres talentosas dentro de la Cancillería. Es una muestra fehaciente, contundente, muy importante, muy simbólica de que estamos conscientes de que nos hemos quedado atrás por diferentes circunstancias, pero de que de nada sirve lamentarnos, sino tenemos que hacer. Esta política exterior feminista yo la consideraría, como decimos en el multilateralismo, es un llamado a la acción, es un llamado a empezar ya a cambiar las realidades. Me parece que muestra a un país, a México, vanguardista en sus compromisos con cumplir, como les digo, con los más altos estándares. En el sistema interamericano de derechos humanos, que por fortuna México respalda e impulsa, hay estándares muy altos, sobre todo creados en el seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en la Comisión Interamericana de Mujeres. México ha adoptado desde hace mucho tiempo, pero en este momento lo hace de manera mucho más profunda y coherente, esos estándares. Los estándares interamericanos en materia de derechos humanos son en muchos sentidos mucho más altos que los estándares universales de Naciones Unidas en Ginebra, por ejemplo. Entonces, eso es lo que yo creo, que la política exterior es un llamado muy poderoso a la acción de cambiemos esa realidad, hagámoslo ya de inmediato y empecemos por nuestra casa.
Muchas gracias, Luz Helena. María Teresa, por favor. Y bueno, coincido plenamente con todo lo expresado por ustedes dos hace unos minutos. Y bueno, yo diría que todo lo que hemos dicho en las dos preguntas anteriores precisamente dan cabal sentido a una política exterior feminista impulsada por el canciller y por la Secretaría de Relaciones Exteriores. El objetivo de esta política exterior feminista para mí es reducir las brechas que hay de género y las desigualdades, precisamente para tener una Secretaría de Relaciones Exteriores paritaria, con igualdad de oportunidades para todas y todos, ¿no? En este sentido, pues considero que lo más importante de esta política exterior feminista es el reconocimiento de que hemos tenido una política exterior mayormente escrita y desarrollada por estructuras que desde mi punto de vista pues han perpetuado sistemas de poder tradicionales, lo que nos obliga pues a actuar con esa conciencia de que tenemos que corregir esos desequilibrios históricamente racistas y patriarcales, sin duda alguna, ¿no? Se trata pues de un primer esfuerzo de un país del sur, por llamarlo así. Sabemos que las otras políticas exteriores feministas han sido desarrolladas por países como Suecia, como Canadá, y creo que con esto México demuestra su compromiso con esta política exterior feminista, y sin duda es un ejemplo en una región que se caracteriza por profundas desigualdades. Si bien yo creo que sí hace falta mucho camino por recorrer, esta política exterior feminista es un gran avance que debemos apoyar y que nos va a permitir luchar porque haya más mujeres en todos los niveles, pero en particular en los puestos más altos de dirección, porque eso, con esa representatividad equitativa, nos da la oportunidad pues de tomar en cuenta nuestra visión, nuestros intereses, nuestras competencias, ¿no? Tenemos que todavía derribar estructuras de poder que normalizan las prácticas de la exclusión de las mujeres, y pues concluiría señalando que las mujeres en el servicio exterior tenemos que seguir luchando para que precisamente las nuevas generaciones de diplomáticas no se enfrenten a los mismos problemas y retos que nosotras nos hemos enfrentado a lo largo de nuestra carrera. Pues justamente, María Teresa, esto me lleva a la última pregunta, porque, digamos, lo que tú dices me hace reflexionar que todos los cambios son paulatinos, lo que tú dices y lo que ha dicho Luz Helena. A nosotras tres nos tocó vivir una generación justamente muy patriarcal y hemos venido cambiando y hemos propuesto cambios, y al mismo tiempo hemos visto cómo nuestras instituciones empiezan a cambiar y cómo realmente yo creo que este gobierno tiene una vocación de transformación, una vocación de transformarnos como México y transformar sus instituciones. Entonces, en ese sentido, pues nosotras hemos transitado un trayecto, y la pregunta que yo les hago es, ¿cómo vemos el futuro y qué consejos podemos darle a las jóvenes que opten por el servicio exterior? María Teresa. Bueno, pues mira, yo veo un futuro muy promisorio para las mujeres. Yo tengo tres hijas mujeres feministas, de las cuales pues he aprendido también yo muchísimo, porque por sus convicciones,
por su lucha que ellas están librando en estos momentos. Y siento que el día en la actualidad, las mujeres están dispuestas a no bajar la guardia y a seguir luchando por esos derechos y a seguir luchando por encontrar esos espacios que les permitan estar en todos los niveles y en todos los puestos y en todas las carreras, en todos los rincones de una sociedad que tiene que ser paritaria y que tiene que brindar la misma igualdad de oportunidades para todas y todos. Entonces, creo que todo lo que estamos haciendo nosotras a nuestro nivel, la Cancillería con la política exterior feminista, las jóvenes en su lucha, me da la esperanza de que el futuro será mejor y será un futuro feminista que nos dé las mismas oportunidades a todos, porque las mujeres contamos con las mismas herramientas que los hombres para desempeñarnos en cualquier función. Entonces creo que es importante valorar sí lo que hemos venido haciendo en nuestras generaciones, porque ha sido el empuje que les ha dado a las nuevas generaciones para darse cuenta que en ningún momento tienen que dejar de luchar por estos derechos. Muchas gracias, María Teresa. Te cedo la palabra, Lucelena. Gracias, Raquel. Bueno, yo veo un futuro ideal para mí desde mis aspiraciones como un planeta 50-50. Porque si las mujeres somos más de la mitad de la población, para empezar, no podríamos tener sistemas políticos democráticos excluyendo a las mujeres. Eso es algo insostenible. Ningún país que se pretenda llamar democrático puede excluir a la mitad o más de la mitad de su población. Luego uno puede perder un poco la perspectiva de las cosas, pero sí hemos vivido transformaciones muy grandes, hemos tenido catalizadores muy importantes para cambiar la situación de las mujeres y yo veo un horizonte muy importante en cuanto al ascenso de la promoción y del respeto de la defensa de los derechos humanos de las personas en general, donde las mujeres son tratadas como personas. Simplemente no tendríamos que ser tratadas de una manera distinta y especial si no tuviéramos estos desequilibrios. Entonces creo que el mensaje para las jóvenes, sobre todo para las jóvenes estudiantes de las universidades públicas, las universidades privadas han tenido la preocupación, la responsabilidad de inducir a más de sus estudiantes para ingresar al servicio exterior mexicano. Hemos presenciado durante muchos años una falta muy dolorosa de estudiantes, hombres y mujeres, pero más mujeres de las universidades públicas. Yo les quiero hacer un llamado, un exhorto a que consideren dentro de sus opciones profesionales a el servicio exterior mexicano. Es una profesión multitemática, interdisciplinaria totalmente, que trae muchas exigencias, pero da muchísimos privilegios para servir a nuestro país. Está íntimamente ligada con el desarrollo nacional, está íntimamente ligada con la promoción y la defensa de los más desprotegidos y marginados. Creo que las estudiantes mujeres de las universidades públicas, con toda esa formación, con todo ese basamento de empatía y de responsabilidad social, pueden ser grandes diplomáticas y yo las invito a que prueben y a todos y todas a que sigamos construyendo un planeta 50-50. Muchas gracias, Lucelena. Pues me toca a mí responder esta pregunta
Y yo lo que les diría a las jóvenes es que tienen aquí 3 embajadoras muy distintas, con trayectorias muy distintas, y que sin embargo las 3 estamos aquí entregadas en cuerpo y alma para servir a México, para representar a nuestro país. Y desde mi perspectiva, lo único que me queda por añadir es decirles, y también coincido con Luz Helena, a las jóvenes, sobre todo de las universidades públicas, que opten por esta carrera que es muy hermosa, que representar a nuestro país realmente es lo más hermoso que te puede pasar, y que se preparen, prepárense mucho, estudien todo lo que puedan. El reto para las mujeres es estar muy preparadas, y cuando estás muy preparada tienes el reconocimiento de las mujeres, de los hombres, de los viejitos, de los ancianos, de los niños y de todos. Prepárense, estudien, sientan que empoderarse no es tomar el poder, empoderarse es estudiar y prepararse mejor para ser mejoras ciudadanas del mundo 50-50, como lo plantea Luz Helena. Muchas gracias a las dos por haber compartido sus experiencias, por todo lo que nos han dicho. Realmente las admiro, las quiero y me da mucho gusto este conversatorio. Y ahora le voy a dar la palabra para este cierre a nuestro querido Efraín Guadarrama, el director general de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos. Efraín, por favor. Muchas gracias, querida embajadora. Me da mucho gusto participar en este conversatorio para visibilizar el trabajo de las mujeres en la diplomacia mexicana. Quiero además felicitarlas por sus intervenciones y sus trayectorias actuales que han ejemplificando con creces estos aportes. Podemos platicar, embajadora Serur, de las vivencias que has tenido como embajadora, especialmente en las fuertes protestas y toques de queda que te han tocado vivir. La embajadora Luz Helena, que defiende en todas las sesiones del Consejo Permanente el respeto al derecho internacional. Y bueno, la embajadora Tere Mercado, que pasó a la historia por ser la embajadora de México al defender la institucionalidad del gobierno boliviano en ese golpe de Estado que obligó al presidente Evo Morales a renunciar. Hemos escuchado en las intervenciones la importancia y la necesidad de promover y de implementar la política exterior feminista de México en todos los ámbitos. La embajadora Luz Helena Baños habló de la representatividad inherente de ser embajadora del Estado mexicano, representatividad que en este momento el gobierno del presidente López Obrador es una representatividad feminista. De igual forma, esta política exterior feminista se ha visto reflejada en las diversas posiciones, en las diversas iniciativas, como ya lo hablaron ustedes, de México en los mecanismos de América Latina y el Caribe. El primero y más importante sería el eje transversal de igualdad, feminismo y diversidad que estamos implementando actualmente como parte del plan de trabajo de la Presidencia Pro Tempore de México al frente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, así como la Declaración Presidencial de Igualdad de Género y la hoja de ruta de autonomía y empoderamiento económico de las mujeres que México presentó en la Cumbre de Santiago de la Alianza del Pacífico en diciembre pasado. Destaco también la necesidad de seguir desarrollando acciones concretas en favor de las mujeres con el impulso que se le está dando en la Cancillería con esta política exterior feminista bajo la conducción del canciller Marcelo Ebrard y también de la subsecretaria Marta Delgado. Esto muy encaminado a equilibrar, como dijeron ustedes, a neutralizar todas estas barreras que en muchos casos la vida familiar le impone
de manera injusta, pero que a veces no hay otra salida si una quiere mantener la unidad familiar, al desarrollo profesional de las mujeres. Justamente la embajadora hablaba de esta tarea titánica de mantener el equilibrio entre la vida familiar y la vida profesional, la vida laboral. Es importante seguir llevando a cabo este tipo de ejercicios, de diálogos, no solo para promover y hacer del conocimiento público, tanto de las mexicanas, de los mexicanos, sino también en el exterior, de los 5 ejes de la política exterior feminista, también para debatirla y profundizarla con la reflexión y conceptos y con el ánimo de hacer de ella una práctica cotidiana para todas y para todos los ciudadanos, para que conozcan la verdadera dimensión del servicio público de Estado que fortalece tanto las tareas del desarrollo del país. Considero también que esta reflexión debe de estar acompañada de una visión de género integral y transversal que incluya a todas y a todos, tanto hombres y mujeres, personas de la comunidad LGBTI, indígenas, afrodescendientes o personas con alguna discapacidad. También tiene que ser de carácter interseccional, como lo decía la embajadora Luz Helena Baños, para erradicar la injusticia, la violencia y la discriminación generada por el género, la identidad, la etnia, la lengua o el grupo de edad. Debemos impulsar y profundizar este debate y estas ideas para erradicar de nuestras conductas la violencia en todas sus formas, la dominación machista y el modelo masculino del poder, es decir, esos patrones de dominación patriarcal, como decía la embajadora Serur, anclados y normalizados en nuestro pensamiento, nuestro lenguaje, nuestro comportamiento y hábitos laborales, porque solo así avanzaremos en el camino de la igualdad sustantiva y la justicia social. Agradezco nuevamente las destacadas participaciones de 3 queridísimas embajadoras que están adscritas a la Subsecretaría para América Latina y el Caribe, la embajadora Raquel Serur, la embajadora María Teresa Mercado y la embajadora Luz Helena Baños, esperando que estas reflexiones vertidas animen a las generaciones, tanto las presentes como las futuras, a construir, como lo decían, un presente y un futuro feminista, muy necesario en estos momentos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Efraín. Con tus palabras cerramos este conversatorio. Las agradezco mucho. Agradezco a cada uno de ustedes su presencia y seguimos conversando. Gracias. Muchas gracias a ti, Raquel, por conducir esto de esta manera. De verdad, lo aprecio muchísimo. Y muchas gracias a Luz Helena por todos sus comentarios, a Efraín y a Martín también por lo mismo. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias Raquel por esta iniciativa y muchas gracias Tere por enriquecer, por compartir nuestro camino común. Muchas gracias a Efraín y a Martín por ser apoyos tan importantes para el avance de las mujeres. Y también quiero decir muchas gracias y muy reconocida con la subsecretaria Marta Delgado por todo el compromiso que ha mostrado con esta agenda y obviamente al canciller Ebrard. Es una fortuna, es una distinción tenerlo como nuestro jefe, como nuestro guía en tantas cosas, pero en la parte feminista creo que verdaderamente nos debemos de sentir muy afortunadas y muy afortunados todos de poder contar con su guía, con su compromiso, con su decisión para que esta agenda pueda ser una realidad en nuestro país, empezando por la Cancillería. Muchas gracias. Gracias, Raquel. Gracias a todos, al equipo que nos ha brindado todo su apoyo técnico. Muchas gracias. Gracias a todas. Saludos. Gracias.